Jugadores de Sudamérica y México que si hubiesen nacido en otro país les vendría como anillo al dedo. Todas las selecciones e incluso Argentina y Brasil tienen algún sector de la cancha donde por lo menos les falta algún jugador con mayor nivel o donde flaquean un poco. Y son selecciones que también tienen jugadores que sobran en algunas posiciones, que a otras selecciones les hubiera venido bastante bien si hubiesen nacido en ese país. Cabe recalcar que este video lo hago a gusto personal de jugadores que yo siento que si hubiesen nacido en ese país les hubiese vendido muy bien. Y empezaremos por la misma Argentina, selección que ya hace 3 años fue campeona del mundo, que apenas está empezando a renovar su plantel, tiene algunos sectores del campo donde flaquea como los laterales y los extremos, pero yo miro más allá, algo que pocos ven, y es que a la Argentina ya se le está envejeciendo el centro del campo. Y sí, sé que aún tiene a un Enzo Fernández y McAllister, pero ya De Paul y Paredes están de salida. Y es ahí donde les hubiese venido bien un jugador como Federico Valverde, el uruguayo, un centrocampista que te juega de todo, polifuncional, de los mejores del mundo, que yo estoy seguro que si fuera argentino, podrían estar muy tranquilos de que el próximo mundial lo podrían volver a ganar a ojos cerrados. Imagínense en el centro del campo de Argentina con Valverde de pivote al lado de Enzo Fernández y McAllister. Todo un poema. Sería ese jugador pieza clave para el esquema de Scaloni. Un futbolista que de esas características hoy por hoy no tiene Argentina. Sin duda alguna les hubiera venido demasiado bien. Lástima que para ellos nació al otro lado del Río de la Plata. Seguimos con la selección de Brasil, una selección que está casi completa, incluso más allá de que no se encuentren muy bien colectivamente. Si nos vamos nombre por nombre, es más que la selección de Argentina y hasta más que España. Pero tiene un sector del campo donde flaquea y es en la posición de centro delantero. Incluso Brasil lleva años intentando encontrar un 9 de área fijo para la selección. No se consolidó ni Gabriel Jesús en su momento, ni Richarlison, y por lo que vemos sigue sin encontrar ningún 9. Y es ahí donde les vendría bien un Lautaro Martínez. Argentina tiene como titular a Julián Álvarez y diría que Lautaro para una selección brasileña les hubiera venido demasiado, pero demasiado bien. ¿Se imaginan si Lautaro hubiese sido de Brasil recibiendo pases de Rafinha y de Vinicius? Que en vez de llamarse Lautaro se hubiera llamado Lautiño Martínez Silva. Sin duda sería el 9 perfecto para una Brasil que no encuentra un delantero de área desde hace muchos años. Y que en la selección de Argentina no está de sobra, pero la posición de delantero la tiene ocupada Julián Álvarez. Seguimos con la selección de Ecuador, selección que está en crecimiento, sé que muchos ya la pintan como una potencia, pero no gente, hasta los ecuatorianos mismos dicen que aún les falta mucho. Tienen una gran defensa, eso sí, pero en la delantera es donde Ecuador falla y falla mucho. Sus figuras en el ataque aún no han brillado como se lo esperaba y su 9, Ener Valencia, está de salida. Y es ahí donde les hubiese venido muy bien un John Hader Durán, que sí se fue a jugar a Arabia, pero es un jugador que sigue marcando goles. Y si somos honestos, la Liga de Arabia es mucho mejor que la MLS, que casi todas las ligas de Sudamérica, excepto Brasil, y no creo que esté tan lejos de la Liga Argentina. Facto. Durán es un delantero de 21 años que en una selección ecuatoriana llena de jóvenes figuras encajaría perfecto. Si Ecuador tuviera a Durán como 9, sí creería que podrían sorprender en un mundial, porque Ecuador es una selección que tiene una de las mejores defensas del mundo, pero que en ataque se queda muy por detrás de otras selecciones. Y Durán les hubiera venido demasiado bien, aparte tranquilamente puede parecer ecuatoriano, ¿no creen? Seguimos con la selección de Uruguay. La selección charrúa también cuenta con uno de los mejores planteles de Sudamérica. La selección tetracampeona del mundo es muy fuerte en casi todos los sectores de la cancha y sé que muchos dirían que falla en los laterales, pero esta vez igual que Brasil y Ecuador también me voy por el puesto de delantero. Sé que tienen a Darwin Núñez, pero todos sabemos qué sucede con Darwin Núñez. Es un delantero que erra muchos goles, demasiados goles. Y es por esa razón que perdió la titularidad en el Liverpool. Y a veces no es tenido en cuenta ni siquiera por el técnico. Y es ahí donde para mí, si hubiese nacido en Uruguay, les hubiera venido demasiado bien. Y ese jugador es Julián Álvarez. Sí, sé que prácticamente se podría desmantelar la selección argentina y regalarle jugadores a otras selecciones, pero bueno. Julián Álvarez es el delantero titular de la selección de Argentina y del Atlético de Madrid,
que en el cuadro charrúa sería absolutamente todo lo que le hace falta. Es un 9 aguerrido, bravo, sería perfecto para los charrúas. Técnicamente es mucho mejor que Darwin, aunque Darwin es mucho más rápido, pero Julián Álvarez es mucho más eficaz y con Uruguay sí que podrían sorprender en un mundial. Aunque yo siento que de aquí a 2 a 3 años Uruguay no demora en sacar un 9 que sea un crack y no creo que se vayan a quedar sin 9 dentro de unos años. Seguimos con la selección chilena, una selección que se encuentra en renovación, tiene muchas partes de la cancha, por no decir que todas, donde tienen un nivel muy bajo. La jerarquía que por momentos demuestra la selección de Chile es de los chispazos de lo que alguna vez fue la generación dorada, o sea, de Vidal, Sánchez, ya prácticamente sacándole jugo a las piedras. Un jugador que yo siento que les vendría demasiado bien, que en Argentina no lo utilizan o no lo quieren, es Alejandro Garnacho, que incluso siento que tiene la pinta o la apariencia de un chileno, no sé. Pero es un jugador que si hubiera nacido en el mejor país de Chile, hermano, sería completamente maravilloso para ellos. No solo porque sería su máxima figura, sino porque verían en él como una luz de esperanza en el abismo donde hoy se encuentran. Un futbolista de 20 años extremo que al lado de un Carlos Palacios o Tapia podría dar un poco de miedo en las eliminatorias o inclusive en un mundial. Ojalá Chile vuelva a sacar un buen jugador como Alexis Sánchez o Vidal en el futuro y no se queden como Bolivia. Seguimos con la selección Colombia. Una selección que hoy por hoy tiene un nivel decente o que se ha mantenido desde la década pasada hasta ahora con un buen nivel, con altos y bajos, pero hoy por hoy se encuentran bien. Con un plantel aceptable como para sorprender o dar pelea a las máximas potencias. Tiene varias partes flojas en diferentes sectores de la cancha, pero hay una posición o un jugador que le hubiera venido como anillo al dedo e incluso fue la inspiración para hacer este video. Y es Moisés Caicedo, un jugador que en lo personal yo admiro, no solo porque le hubiera venido demasiado bien a mi selección, sino porque es un jugador top. Qué pedazo de jugador es Moisés Caicedo. Muy probablemente será el mejor jugador ecuatoriano de la historia. El niño Moy es un jugador que si hubiese sido colombiano, hubiese encajado tan pero tan perfecto en esta generación, que me atrevo a decir que con él hubieran ganado la Copa América del 2024. Es ese pivote que le hace falta a la selección Colombia. Con los jugadores que tiene el combinado cafetero más un Moisés Caicedo, muy seguramente sí podrían sorprender en un mundial. O quizá llegar a una semifinal o algo así. Pero lástima que no es colombiano. Jugador que muchos periodistas envidian de Ecuador. Seguimos con la selección peruana, una selección que se encuentra en un momento similar a la de Chile, están en proceso de renovación o de retroceso, no sé. Tiene prácticamente todas las posiciones del campo en bajísimo nivel y su máxima promesa es el joven Pablo Guerrero de 40 años. Un jugador que yo siento que por la idiosincrasia del fútbol peruano le hubiera venido demasiado bien es para mí Juanfer Quintero, que es un típico 10 clásico que le gusta a los peruanos, que en un reemplazo de Cristian Cueva les hubiese quedado de maravilla. Juanfer es un jugador que en Colombia no ha sido tan valorado, habiendo marcado goles importantes, siempre se ha considerado como la sombra de James Rodríguez. Si Quintero hubiese sido peruano, seguro lo hubiesen considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de ese país, y en la selección hubiese encajado más que bien. Una selección peruana que siempre está acostumbrada a tener un 10, que sepa repartir juego y hoy por hoy no lo tienen. Que en las eliminatorias actuales no digo que con él irían al mundial, pero es un jugador que yo sé que ellos hubiesen querido. Seguimos con la selección de Paraguay. Selección que al parecer resucitó, parecía que Paraguay iba a seguir siendo una selección mala, pero de la mano de Alfaro han sabido darle vuelta a la página. Tiene algunos jugadores interesantes como Enciso o Diego Gómez, tiene buen plantel Paraguay. Un jugador que yo siento que si hubiese sido paraguayo les hubiera quedado muy bien es el ecuatoriano Piero Hincapié. Es un defensa que es muy bueno, tiene garra y en el esquema de la selección paraguaya sí hubiese venido bien, ya que el Ecuador tiene muchísimos defensas. Bueno, Piero Hincapié también es importante en el plantel de Ecuador, pero si hubiese sido paraguayo encajaría bien porque conecta con el espíritu del fútbol paraguayo, que es tener huevos. O bueno, podría también ser William Pacho o no sé, algún defensa de Ecuador. Seguimos con la selección de Venezuela, país que ha crecido bastante en el fútbol. No sé si fue por la emigración de sus habitantes a países futboleros que les empezó a interesar más el fútbol, pero Venezuela hoy por hoy tiene un plantel decente a lo que conocemos como Venezuela. Un jugador que yo siento y ellos sienten que les hubiese vendido
demasiado bien, aparte de que nació cerca de Venezuela, es Luis Díaz. Gente, si Luis Díaz hubiese sido venezolano, hoy confirmaríamos que Venezuela iría al Mundial. No la tienen fácil, pero Lucho Díaz en Venezuela sería otra cosa. Al lado de Rondón, de Yángel Herrera, variando con Sotelo, un jugador que marcaría la diferencia en el cuadro del Bocha Batista. Lástima que para los venezolanos nació un par de kilómetros más hacia el este del país vecino. En su momento se hubiese podido decir que Falcao, pero Falcao ya está en el retiro. Ahora hablemos de la selección mexicana, que la incluyo porque vale la pena hablar de México. Una selección que se encuentra en proceso de renovación. Tiene nombres importantes en su plantel. Algún momento veremos el Prime de México, o quizá nunca, pero no sé, yo no veo a México tan condenada al fracaso como ellos la ven. Un jugador que si hubiese nacido en México les hubiese venido bien. Sería cualquier jugador random de Argentina o de Brasil que esté jugando en la Premier League o en una de las 5 ligas más importantes de Europa. Pero si nos vamos por un nombre que quizá no lo utilicen mucho en Brasil o Argentina, o no, Brasil. Rodrigo Góez. Imaginémonos que Rodrigo Góez hubiese sido mexicano. Primero sería hoy por hoy la imagen del país a nivel futbolístico. Estaría todo el tiempo comparándose Hugo Sánchez con él. Y sería un embajador del fútbol mexicano actual, ya que hoy por hoy prácticamente es casi imposible ver un jugador mexicano jugando en un club importante de Europa. La selección mexicana actual con Rodrigo Góez en su plantilla haría que la selección mexicana tuviera un poco más de peso en la parte ofensiva, aunque en realidad México tiene varios sectores del campo donde tiene un nivel extremadamente bajo, pero en el ataque Rodrigo Góez le serviría muy bien. Es un jugador de jerarquía. Sé que también hubiese podido decir que Vinicius Junior o algún otro jugador, pero sería salirnos demasiado de contexto. Pero bueno, y cerramos el video hablando de Bolivia, un país que a nivel futbolístico no ha sabido evolucionar en el tiempo. Se quedaron con un fútbol muy amateur y ahora quieren jugar en el lugar más alto posible de la tierra para tener ventaja de local en las eliminatorias, y cuando salen de ahí saben que no les queda otra que perder por goleada. Sé que cualquier jugador random de el fútbol, inclusive argentino, o inclusive algún suplente del, qué sé yo, el Godoy Cruz del fútbol argentino, le vendría muy bien. Pero objetivamente hablando, ¿saben quién le vendría muy bien a Bolivia? Siento yo que un Dibu Martínez. Imaginémonos en un multiverso que el Dibu Martínez es boliviano. ¿Saben cuántas goleadas se hubiese evitado Bolivia con el Dibu Martínez? Aparte que sería un rey en Bolivia por estar jugando en Inglaterra y representándolos en la Champions, haría que la selección boliviana nunca pierda un partido por más de 3 goles. La golearían sí, pero no creo que perdería por más de 3 goles. O hasta quizá les salve partidos. Pero con el Dibu Martínez sé que Bolivia nadie la golearía. Ojalá Bolivia algún día pueda cambiar su fútbol. De corazón lo digo.